Hola, bueno, para quienes están cursando comunicación acá en Argentina, hoy vamos a meternos con un tema que es central. La Escuela Latinoamericana de Comunicación, la famosa ELACOM. Exacto. Tenemos a mano un texto que es clave, ¿no? Comunicación Latinoamericana, de la dependencia a las mediaciones. La idea es desgranarlo un poco juntos. Sí, como una charla de pasillo, pero grabada. Eso, queremos entender, digamos, cómo nació esta forma tan nuestra de pensar la comunicación, ¿no? Bien crítica. Claro. Y ver en qué se diferencia de las teorías que venían más de afuera, de Estados Unidos, de Europa. ¿Y por qué sigue siendo relevante para nosotros hoy como futuros comunicadores? Vamos a recorrer las ideas, ¿dale? Dale. Es como volver a las fuentes, creo yo. Entender de dónde venimos intelectualmente en este campo. Ver el contexto, las teorías que la marcaron, los conceptos. Fundamental. Sí, conocer esta base es fundamental. Bueno, entonces, arranquemos por el principio, por ubicarnos en el tiempo. ¿Dónde estamos? Y mira, posguerra mundial, ¿no? Plena Guerra Fría. Ahí está. Y Estados Unidos empieza a impulsar muy fuerte en América Latina las políticas que se llamaron desarrollistas. Ajá. ¿Con qué objetivo? El objetivo era, bastante claro, modernizar la región para alinearla con el modelo capitalista occidental. Y de paso, frenar cualquier cosita que oliera a influencia soviética, ¿no? Tal cual. Hay que imaginarse un poco la región en esa época. Sí. Mucho analfabetismo, pobreza, una gran parte de la población viviendo en el campo. Con culturas indígenas, mestizas, muy fuertes, muy arraigadas. Exacto. Y desde esa mirada desarrollista, esa cultura tradicional, era vista como un lastre. Claro, como la causa del atraso, de la pobreza. Eso mismo. Entonces, la receta parecía simple. Crecimiento económico más modernización social. Copiando el modelo cultural y económico de los países centrales, ¿no? De ahí vienen esos eufemismos como países en vías de desarrollo. Sí, sí. Una forma elegante de decir los que vienen atrás. Tal cual. Y ojo, hay un hecho que acelera todo esto. La Revolución Cubana en 1959. Uf, sí. Eso genera mucha preocupación en Washington. Y en el 61 lanzan la Alianza para el Progreso, para, digamos, coordinar mejor estas políticas. Y no era solo plata y desarrollo, ¿eh? Incluía cooperación militar. Importantísimo eso. Cooperación militar regional contra la amenaza comunista. Tanto la externa como la interna, apuntando a los movimientos sociales locales. Exacto. Y en lo económico, se vio mucha inversión de empresas de Estados Unidos, préstamos del FMI, del BID, Banco Mundial. Buscando generar industria, exportar manufacturas. La idea era integrarse al mercado mundial. Claro. Pero, como siempre, esto tenía su contracara, ¿viste? Ajá. Venían condiciones bastante duras. Metas fiscales estrictas para devolver los préstamos, abrir las economías. Y acá entra lo nuestro. Y acá entra lo nuestro. Promover modelos culturales y comunicacionales modernizadores. Que no eran otros que los de ellos. Obvio. El famoso Consenso de Washington de los 80s es, de alguna manera, la síntesis de todas esas políticas neoliberales que, marcaron a fuego a la región. Bien, clarísimo el panorama. Ahora, la pregunta para nosotros. ¿Qué papel jugaban los medios de comunicación en todo este esquema desarrollista? Porque parece que eran vistos como una herramienta clave. Fundamental. La visión era muy instrumental, ¿eh? Lo que en teoría llamamos difusionista. ¿Qué quiere decir eso? Se creía que los medios masivos eran básicamente vehículos neutros. Como canales para llevar la cultura, los valores, la tecnología moderna, léase la estadounidense, a toda la población. Y se marcaba mucho esa línea, ¿no? Lo rural era atraso, lo urbano era progreso. Tal cual. Había una confianza casi ciega, diría yo, en que los mensajes mediáticos podían meter en la cabeza de la gente, sobre todo campesinos indígenas, los estilos de vida occidentales. Robert White, un investigador, lo decía claro, ¿no? Que se veía la comunicación como la vía para meter a los países en desarrollo en el sistema mundial. Sí, y para difundir la tecnología industrial y el libre mercado. Lo llamativo mirándolo hoy es esa fe casi mágica en que la comunicación por sí sola iba a traer desarrollo. Totalmente. Como si bastara con bombardear con mensajes, Riste. Sin importar las condiciones reales, sociales, económicas, políticas de cada lugar. Una mirada muy funcionalista, digamos. Sí,
que básicamente veía la sociedad como un engranaje donde cada parte tiene una función fija para mantener el sistema andando. Pero bueno, esta visión tan lineal, tan un poco ingenua, ¿no? No se la creyeron todos. Para nada. A pesar del contexto político, que era complicadísimo, muchas dictaduras. Sí, sí. Pero empezó a surgir una identidad latinoamericana más fuerte, un pensamiento crítico propio. Gente de la CEPAL en economía, del CESO en sociología, empezaron a cuestionar este modelo desarrollista ya a mediados de los 60. Exacto. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque de ese caldo de cultivo crítico, nace una teoría fundamental que le va a dar todo el sustento a la ELACOM, la teoría de la dependencia. Ajá. Y la idea central, como la planteó André Gunder Frank, allá por el 63, le pega justo en el corazón al desarrollismo. ¿Qué dijo Gunder Frank? Vino a decir algo así como que, mira, el subdesarrollo no es una etapa anterior al desarrollo que hay que superar copiando a los ricos. ¿Sino qué? Sino que es generado por el mismo proceso histórico que genera el desarrollo capitalista. Son dos caras de la misma moneda. Una bomba para la época. Clarísimo. Y el libro que condensa esto, que es un clásico que todos deberíamos leer en la carrera, es Dependencia y Desarrollo en América Latina. De Cardoso y Faleto, 1969. Fundamental. Analizan histórica estructuralmente cómo esa relación de dependencia económica con los centros capitalistas limita de raíz nuestras opciones de desarrollo. Exacto. Rompen con esa idea de que hay un único camino al desarrollo, el de los países avanzados. Plantean que nuestro atraso no es casualidad, es estructural. Tal cual. Es producto de cómo nos insertamos históricamente en el mercado mundial y, ojo, muy importante, cómo se formaron grupos locales que sostuvieron esa dependencia. Ahí analizan esos pares clave: desarrollo, subdesarrollo, centro-periferia. Claro. Entonces, se empieza a hablar de que el viejo colonialismo territorial había mutado. Ahora teníamos un imperialismo económico. Sí, pero que necesitaba, sí o sí, una pata cultural e ideológica para sostenerse. Y ahí la comunicación entra de lleno. Totalmente. La relación entre poder, comunicación e ideología se vuelve el eje para empezar a pensar la comunicación desde acá, desde Latinoamérica. Bien, entonces, con esa base de la teoría de la dependencia, más otras corrientes muy fuertes de los 60 y 70, se va armando lo que conocemos como Escuela Latinoamericana de Comunicación, la ELACOM. que no fue solo teoría de escritorio, ¿eh? Para nada. Fue también un espacio de denuncia muy fuerte y de búsqueda de prácticas de comunicación distintas para el cambio social. Veamos esas otras influencias que la nutrieron. ¿Cuáles fueron? Bueno, una importantísima fue la teología de la liberación. El rol de la iglesia de base, ¿no? Fundamental. Pensemos en la Conferencia Episcopal de Medellín del 68, ese llamado a la iglesia a optar por los pobres. O el surgimiento de los sacerdotes para el tercer mundo acá en Argentina y otros países. Exacto. Se buscaba conectar la fe con la lucha social, con los movimientos populares. Otra influencia clave: Paulo Freire y la educación popular. Sí. Nace a Brasil en los 60s. Freire planteaba algo revolucionario. Alfabetizar no era solo enseñar letras. Era enseñar a leer el mundo críticamente. Tal cual. Criticaba la educación bancaria, esa que nos trata como recipientes vacíos a llenar. Y proponía la concientización. Eso, desarrollar un pensamiento crítico sobre la propia realidad para poder transformarla. Freire veía a los medios masivos como parte de esa comunicación vertical, autoritaria. Su lema era reflexión y praxis, ¿no? Exacto. Pensar críticamente sobre la realidad para luego actuar y transformarla. Un ida y vuelta constante. Bien, después, como ya dijimos, la teoría de la dependencia. Que dio el marco económico-social y de ahí sale directo el concepto de imperialismo cultural, que ahora vamos a ver. ¿Qué más? También hay que sumar las teorías marxistas y neomarxistas. Que dieron herramientas para analizar la desigualdad estructural. El papel de la ideología, ahí entra Althusser con sus aparatos ideológicos del Estado y la idea de hegemonía de Gramsci. Fundamental la hegemonía para entender cómo se construye el poder cultural, el consenso social. Totalmente. Y por último, no menos importante, los nuevos movimientos sociales. Grupos que surgían por fuera de los partidos tradicionales con reclamos más específicos. Claro. Jóvenes, movimientos LGTB+, desocupados, pueblos originarios, buscaban cambios concretos sin plantear necesariamente la toma del poder estatal como los partidos clásicos. Ok, un montón de influencias.
De todo este cóctel de ideas, entonces, surgen conceptos centrales para la ELACOM. Uno clave que mencionaste, imperialismo cultural. ¿Qué señalaba? Bueno, primero, algo básico pero potente. Que los discursos mediáticos no son neutros. Tienen una carga ideológica fuerte. O sea, defienden intereses. Exacto. Denunciaba cómo la industria cultural y los medios, tanto los locales como los internacionales, promovían valores y estilos de vida extranjeros. El famoso sueño americano, el consumismo, ciertos modelos de belleza. Tal cual. Y que eso iba en contra o directamente aplastaba las culturas propias, las culturas locales. También mercaba la cancha sobre la circulación desigual de información, ¿no? Sí, sí. Mucho más flujo de noticias, películas, series, música, del norte hacia el sur que al revés. Una dependencia informativa y cultural. Y la concentración. Pocas agencias de noticias mundiales, grandes empresas de medios controlando todo. Ese era el diagnóstico del imperialismo cultural. Muy fuerte. Entendido. Pero la ELACOM no se quedó solo en la denuncia, ¿o sí? También empezó a pensar en propuestas. Ahí aparece la idea de políticas de comunicación. Claro, exacto. Se empezó a criticar muy fuerte la concentración de la propiedad de los medios, que estuvieran en pocas manos, ya sean locales o extranjeras. Y se le empezó a exigir al Estado que interviniera. Sí, que dejara de mirar para otro lado, que creara leyes para regular el sector, para garantizar un acceso más democrático a la producción y circulación de información y cultura. Se entendía que sin pluralidad de voces no hay democracia real. Tal cual. La CIDH Corte Interamericana lo dijo mucho después, en 2003. Si pocos controlan los medios, bueno, pocos controlan el debate público. Es un obstáculo para la democracia. ¿Y Luis Ramiro Beltrán, un referente boliviano clave de la ELACOM? Un grande. Definió en los 70s lo que sería una política nacional de comunicación. Sí, dijo que era un conjunto coherente de normas, de principios, para guiar a las instituciones de comunicación. Para superar los intereses particulares de los dueños, de los profesionales, del gobierno de turno. Claro, se empieza a pensar la comunicación como algo estratégico, que el Estado debe planificar para el desarrollo nacional y para la democracia, no dejarla librada solo al mercado. Pero como decíamos antes, la ELACOM no fue solo teoría, papers y congresos. No. Hubo muchísimas experiencias concretas que intentaron poner en práctica una comunicación diferente, más horizontal, más participativa. Ahí entra la comunicación alternativa. Exacto. Una beta re importante. ¿Y qué significaba alternativa? Bueno, podía serlo por el contenido. Dar voz a los que no la tenían en los medios grandes, temas invisibilizados. O por la forma de organización. Propiedad colectiva, gestión horizontal, sin patrones. Hubo debates sobre qué era realmente alternativo, ¿no? Sí, claro. ¿Era todo lo que se oponía al discurso dominante, como decía Simpson Greenberg? ¿O solo lo que estaba ligado a una práctica de transformación social profunda, casi revolucionaria, como planteaba Marta Graciano? Es una discusión interesante, que sigue vigente de alguna manera. Sí, sobre el alcance del término. Muchas de estas experiencias, hay que decirlo, nacieron y murieron al calor de las luchas populares de esa época. Y es importante no confundirla con otros conceptos cercanos pero distintos, como comunicación popular y comunicación comunitaria. Bien ahí. La popular, como la pensaba otro referente, Mario Kaplún. Uruguayo clave también. Está pegada, íntimamente ligada a los movimientos sociales, a los sectores populares organizados. No es solo hacer medios. Es integrar la comunicación con la educación popular y con la organización para la lucha social, para la transformación. Exacto. Es participativa por definición, horizontal, dialógica. Hoy, como dice Washington Uranga, un colega argentino, Sí. ya no se piensa como algo marginal o solamente alternativo, sino que busca disputar el sentido común, pelear por derechos desde los medios propios. ¿Y la comunicación comunitaria, cuál es la diferencia? Tiene un anclaje más territorial, más geográfico. Un barrio, un pueblo, una comunidad específica. Y usa la comunicación para fortalecer a esa comunidad, su cultura, promover la participación de los vecinos en resolver sus problemas concretos. Empoderamiento local, digamos. Eso mismo. Y en paralelo a todo esto, surge otra práctica fundamental, la educación para la comunicación. O lectura crítica de medios, como se la llamó también. Sí, con mucha influencia de Freire y de la teología de la liberación. El objetivo, como decía Kaplún, era que la gente aprendiera a aprender.
a desarrollar una conciencia crítica frente a los medios. Salir de la recepción pasiva, ¿no? De mirar la tele o leer el diario sin preguntarse nada. Exacto. Poder analizar quién te está hablando, desde dónde, con qué intereses, qué te quiere vender. No solo productos, sino ideas, valores. ¿Y cómo se hacía eso? Típicamente eran talleres grupales, ¿no? Sí, sí. Se agarraba una noticia, una publicidad, un programa de TV, lo que fuera, y se lo desarmaba colectivamente. Preguntándose, ¿quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Qué valores promueve? ¿A quién le habla? ¿Usa alguna trampa, alguna técnica para convencerme? Claro, se comparaban coberturas de distintos medios sobre un mismo tema para ver las diferencias de enfoque, los silencios. Y se trataba de entender también la estructura económica detrás de los medios. ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué otros negocios tienen? Una formación ciudadana fundamental que hoy sigue siendo necesaria. Totalmente. Bueno, mencionemos algunos hitos que marcaron esta etapa tan efervescente. Dale. Uno fue la conferencia de la UNESCO en Costa Rica en 1976. Que fue un intento importante de impulsar políticas nacionales de comunicación como derecho social, ¿no? Sí, pero bueno, chocó con la resistencia feroz de los grandes medios privados, nucleados en la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. Y con la inestabilidad política de la región, claro. Plagada de dictaduras que no querían saber nada con democratizar la comunicación. Otro hito fue todo el debate por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, ¿NOMIC? Que buscaba equilibrar los flujos de información globales, revertir esa dependencia que mencionábamos. Terminó en un informe muy importante, el informe McBride, Un solo mundo, voces múltiples, de 1980. Un diagnóstico muy completo de los desequilibrios mundiales de la comunicación. Aunque con pocos resultados prácticos inmediatos, lamentablemente. Sí, la voluntad política de los países centrales no estaba. Y no podemos dejar de nombrar un libro que fue un boom, casi un símbolo de esta mirada crítica de la ELACOM. Ah, sí, un clásico de clásicos. Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelart, publicado en Chile en el 72 en plena Unidad Popular. Un bestseller increíble. Lo llamaron Manual de Descolonización. Analizaba de forma brillante, casi quirúrgica, cómo las historietas de Disney que parecían tan inocentes, tan para chicos, transmitían toda la ideología dominante. El individualismo, la justificación del imperialismo, el consumismo a full, el machismo. Mostraba la fuerza de la violencia simbólica, ¿no? Cómo te meten ideas sin que te des cuenta. Tal cual. Un libro que marcó a una generación. Ahora, si avanzamos un poquito en el tiempo hacia los 80, los 90, el panorama intelectual empieza a cambiar, ¿no? Sí, hay un giro importante. La influencia de los estudios culturales latinoamericanos, con figuras como Jesús Martín Barbero, colombiano, o Néstor García Canclini, argentino radicado en México. Empiezan a mirar las cosas desde otro lugar. Exacto. Se pasa de un énfasis tan fuerte en la denuncia de la dependencia, de la ideología, de la dominación, que era el corazón de la primera ELACOM, a una mirada que empieza a complejizar el asunto. ¿Y cuál sería ese nuevo lugar? ¿Qué conceptos aparecen? Aparecen fuertes conceptos como mediaciones e hibridez. Ajá, se empieza a pensar la comunicación y la cultura no como bloques separados o como algo donde uno domina al otro de forma unidireccional. Sino como espacios más complejos, más mezclados. Exacto. Territorios mestizos, donde la gente también juega un papel activo, no es una simple víctima de los mensajes. Y ahí Jesús Martín Barbero es central. Absolutamente. Él propone el concepto de mediaciones, un concepto potente. ¿Qué son las mediaciones? A ver si lo podemos explicar simple. Son esos lugares, esos procesos, donde se cruzan la producción de los mensajes mediáticos y las prácticas de consumo o recepción de la gente. Pero siempre dentro del marco más amplio de la cultura. No es solo el medio y el receptor aislados. Tal cual. El foco ya no está solo en analizar los medios por un lado, o solo en los receptores por otro, sino en esa zona de interacción. En cómo la gente negocia, apropia, resignifica lo que recibe de los medios. Exacto. Para Barbero, la comunicación es en el fondo un fenómeno cultural, y se entiende a través de las mediaciones. Por eso, su libro clave se llama De los medios a las mediaciones. Propone desplazar el análisis de los medios a las mediaciones. Justamente. O sea, las mediaciones serían como esos filtros culturales, sociales, de la vida cotidiana, a través de los cuales la gente le da sentido a los mensajes. ¿Algo así? Algo así. No es una recepción pasiva,
es una negociación constante. La gente no traga sin más lo que le dan los medios. No, lo mezcla con sus propias experiencias, sus saberes, sus gustos, su vida cotidiana, sus broncas, sus deseos. Barbero identificó algunas mediaciones clave, ¿no? Sí, en su libro del 87 propuso un mapa nocturno inicial, con mediaciones como la cotidianidad familiar, la temporalidad social, cómo los tiempos de los medios se cruzan con nuestros ritmos de vida, la competencia cultural, qué saberes previos usamos para entender. Y después fue sumando otras. Claro, la tecnicidad, el rol de la tecnología misma, la institucionalidad, el peso de la escuela, la iglesia, los sindicatos, la ritualidad, cómo consumimos los medios, en qué contextos. Nos muestra que la construcción de sentido social es un proceso mucho más complejo, mucho menos directo, de lo que pensaba la ELACOM más temprana, más centrada en la denuncia de la ideología. Exacto. Abre la mirada a la complejidad de la cultura popular y de la recepción. Bueno, hicimos un recorrido bastante intenso, ¿eh? Sí, sí. Un buen pantallazo. Arrancamos con esa visión desarrollista, funcionalista, de la comunicación como simple herramienta modernizadora. Vimos cómo la teoría de la dependencia y de la ELACOM le salieron al cruce con una mirada crítica fuerte, bien latinoamericana, analizando el poder, el imperialismo cultural. Repasamos las influencias que tuvo la ELACOM. Teología de la liberación, Freire, marxismo, movimientos sociales. Vimos conceptos clave como políticas de comunicación, la necesidad de regular los medios. Y las prácticas concretas, comunicación alternativa, popular, comunitaria, y la educación para la recepción crítica. Y llegamos a este giro hacia las mediaciones con los estudios culturales que complejiza la mirada sobre la cultura, la recepción, la interacción. Para nosotros, que estamos estudiando comunicación acá en Argentina, en Latinoamérica, entender toda esta historia. ¿Por qué es clave? Y porque es nuestra historia intelectual. Nos da herramientas para pensar críticamente hoy. No es solo un repaso de autores viejos. Para nada. Nos ayuda a analizar el rol de los medios, los viejos y los nuevos, las plataformas digitales, las relaciones de poder que siguen existiendo, la cultura popular, cómo se disputa el sentido en nuestra sociedad hoy. Es parte de nuestra caja de herramientas profesional, ¿no? Totalmente. Nos ayuda a entender desde dónde hablamos y por qué es importante seguir pensando estos temas, no darlos por cerrados. Y para que nos quede picando una pregunta, para seguir reflexionando nosotros, los estudiantes. En este mundo de hoy, ¿no? Plataformas digitales, redes sociales globales, inteligencia artificial que avanza a lo loco. Sí. El escenario cambió muchísimo. ¿Cómo se reconfiguran hoy esas viejas ideas de dependencia o imperialismo cultural? Hay nuevas formas de dependencia digital, algorítmica. O, al revés, se abren también nuevos espacios para la resistencia cultural, para la mezcla, para la hibridez, para las mediaciones populares en el entorno online. Es una pregunta abierta, ¿no? Complicada, pero fundamental para seguir pensando la comunicación hoy, desde acá. Tal cual, nos interpela directamente como futuros comunicadores. Bueno, esperamos que este repaso, esta charla, les haya sido útil para ordenar un poco las ideas. Ojalá que sí. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima.